Nuestra lección de escuela sabática de esta semana, en el día domingo, contiene una historia que vale la pena recordarla. Un pastor de jóvenes, hablando con un grupo de estudiantes de escuela secundaria, dijo que Dios es soberano y que eso significa que Dios controla todo lo que sucede. Uno de los estudiantes levantó la mano y dijo: ¿así que Dios tenía el control cuando murió mi perro? ¿Por qué iba Dios a matar a mi perro? El pastor, en su intento de respuesta, le dijo al estudiante: es una pregunta difícil, pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. Recuerdo lo duro que fue cuando murió mi perro, pero pasar por eso me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después, cuando murió mi abuela. ¿Tiene sentido? Después de una larga pausa, el estudiante respondió: ¿así que Dios mató a mi perro a fin de prepararme para cuando Él mate a mi abuela? Yo no sé si captas el problema con esta historia. Cuando algo malo sucede en nuestras vidas, muchas personas en diversas ocasiones le echan la culpa a Dios. Para estas personas, todo lo que ocurre en este mundo, tanto lo bueno como lo malo, es porque Dios quiere que así suceda. Estas personas ven la providencia de Dios, es decir, las acciones de Dios en este mundo, como una microgestión, como un control sobre todo aspecto bueno y malo de la vida. Tanto que el ser humano no es libre de elegir otra cosa que no sea lo que Dios decreta. Aún los deseos del ser humano son controlados por Dios. Ahora, sin duda, Dios es todopoderoso y su voluntad es suprema y soberana. Pero ¿qué si te digo que en muchas ocasiones Dios ha querido algo especial para con nosotros? Pero a veces el ser humano ha rechazado la voluntad de Dios. Parece una pregunta atrevida, pero esto es lo que veremos en la lección número 8 de nuestra escuela sabática, que lleva por título Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. Soy el pastor Michel Aguinaga y de parte del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California, gracias por conectarte con nosotros aquí en Escuela Sabática al Punto. Si estudiaste tu lección de Escuela Sabática esta semana y sentiste que la lección no fue lo más fácil de entender, vamos a ver si te puedo ayudar en simplificar las cosas un poquito. Lo primero que tenemos que hacer en este repaso de Escuela Sabática es recordar lo que la Biblia dice acerca del poder de Dios. En Apocalipsis capítulo 11 tenemos una escena profética donde los 24 ancianos que están en el cielo se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Y en su adoración ellos dicen algo muy importante de Dios. Quiero que lo leas conmigo, Apocalipsis 11 y 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. No sé si notaste cómo los 24 ancianos describen a Dios. En este versículo, ellos se dirigen a Dios como el Señor Dios Todopoderoso. Déjame repito eso de nuevo. Señor Dios Todopoderoso. Ahora, en el idioma original de este texto, la palabra griega para todopoderoso es pantocrator, que literalmente significa todopoderoso. No hay otra traducción a esta palabra. Pero si lo pensamos bien, es un detalle importante. Al decir que Dios es todopoderoso, estamos diciendo que Dios tiene todo poder. Nosotros como seres humanos no podemos hacer todas las cosas porque no tenemos todo poder. Pero Dios, como todopoderoso, sí puede hacer todo lo que Él quisiera hacer. Esto es lo que nos dice Jeremías 32:17. Nota el texto. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Si te recuerdas la historia del nacimiento de Jesús, un ángel se le aparece a María y le dice que tendrá un hijo concebido por el Espíritu Santo. María no entiende cómo algo así puede suceder y en su respuesta, el ángel le dice a María: porque nada hay imposible para Dios. De nuevo, nada es imposible para un Dios todopoderoso. Pero a pesar de que Dios es todopoderoso, algo que también significa que Él es el soberano universal,
En muchas ocasiones, la voluntad de Dios no es obedecida. El Salmo 81 describe esto perfectamente. Nota el versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, dice Dios, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Esto es muy similar a lo que Dios dice en Isaías 66:4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Este contraste entre la soberanía de Dios, el hecho de que Él es todopoderoso, y este deseo humano de ir contra la voluntad de Dios, nos demuestra que no todos los deseos de Dios se cumplen en nuestro medio. Como lee nuestra lección de escuela sabática en el último párrafo del domingo, las Escrituras muestran una y otra vez a un Dios cuyos deseos no son satisfechos. Es decir, lo que sucede es muchas veces contrario a lo que Dios afirma que preferiría que sucediera. En otras palabras, Dios es todopoderoso y tiene deseos buenos para con cada uno de nosotros, pero a veces el ser humano busca malos caminos. A veces el ser humano desobedece a Dios y Dios reconoce que Él habla, su voz se escucha y el pueblo no obedece voluntariamente la voz de Dios. Cuando pensamos en lo negativo y lo problemático que es nuestras vidas, no podemos echarle la culpa a Dios en todo. En muchas ocasiones somos nosotros que traemos mal a este mundo. Somos nosotros que con nuestro libre albedrío decidimos ir por caminos que nos hacen sufrir. Ahora, ¿sabes lo que esto significa en el contexto del carácter y la persona de Dios? Esto significa que Dios no puede hacer cualquier cosa, aunque es todopoderoso. Hay cosas que Dios no puede hacer, no porque no tiene el poder de hacerlas, sino porque al hacerlas iría en contra de su voluntad consistente y perfecta. Y ustedes ya saben que Dios es amor y su carácter es amor y sus acciones provienen siempre de un motivo puro y perfecto de amor. Por supuesto, Dios tiene el poder de forzar a quien Él quiera, pero Dios no trabaja así. Él quiere que nuestra respuesta a su amor sea un amor libre, que de paso es el único tipo de amor que existe. Amor forzado no es realmente amor. Para ser amor debe brotar libremente del corazón. Este detalle es muy importante, porque ¿recuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 22:37? Cuando un abogado le preguntó a Jesús acerca del mandamiento más grande, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Quiero que notes que lo que Dios pide de nosotros es amor, y amor significa que no hay fuerza coercitiva de parte de Dios. Si Él busca amor libre, entonces nos da libre albedrío, y esto es algo que Dios no quitará de nuestro medio. Como dice nuestra lección en el último párrafo ahora del día martes, esto significa que en la medida en que Dios conceda a las criaturas la libertad de elegir algo distinto de lo que Él prefiere, no depende de Él lo que elijan los seres humanos. Si Dios se ha comprometido a conceder a las criaturas el libre albedrío, los seres humanos poseen la capacidad de ejercer su libertad de forma contraria a los deseos ideales de Dios. Trágicamente, muchas personas ejercen su libertad de este modo y, en consecuencia, ocurren muchas cosas que Dios desearía que no sucedieran, pero que no dependen en sentido estricto de Dios. Ahora, hay dos cosas más que tenemos que decir de esta lección. Primeramente, tenemos que mencionar el término predestinación. Lo encontramos en textos como Efesios 1, 9 al 11, que leen así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, esa palabra predestinar, que en el griego original es la palabra proorizo. Esta palabra significa proponer una meta o poner una meta adelante.
En este contexto, la predestinación significa que Dios se ha propuesto una meta. Hay algo que Él desea, algo que es producto de su voluntad. Hay cosas que Dios desea ver en el futuro, pero esto no quita nuestro libre albedrío. Lo que Dios ha predestinado son los planes que Él tiene para nuestro futuro, tomando en cuenta que nosotros somos libres de decidir y escoger. Dios no predestina lo malo que nosotros hacemos. Nosotros libremente, por diseño y promesa de Dios, podemos escoger malos caminos. Y Dios ya toma eso en cuenta en su predestinación. El doctor John Peckup menciona el concepto de voluntad ideal versus voluntad correctiva. La voluntad ideal es lo que Dios prefiere que ocurra si todos hicieran siempre exactamente lo que Él desea. Pero la voluntad correctiva es lo que Dios desea tomando en cuenta todos los factores del libre albedrío. Es decir, lo que Dios ejerce sobre nosotros es voluntad correctiva. Inevitablemente el mundo llegará a donde Dios quiere que llegue, pero Él no determinará lo malo que hacemos. Él no determina el mal que existe. El libre albedrío que Dios nos dio fue usado equivocadamente y ahora todos tenemos que luchar para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, si todo hubiera sido conforme a la voluntad ideal de Dios, no habría pecado, ni males, ni injusticia. Lo único que reinaría es el amor y la armonía perfecta del universo de Dios. Eso no fue lo que pasó. Y ahora Dios tiene que implementar una voluntad correctiva que considera las decisiones libres que tú y yo tomamos. Así que a veces tenemos que sufrir, a veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestros pecados. Tú eres libre de decidir lo que quieres hacer, pero no somos libres de escoger nuestras propias consecuencias. Y a veces lo que sufrimos no es por mano nuestra, sino por la mano de otros o de nosotros mismos. Ahora, ¿por qué está pasando todo esto? No lo sé. Y eso fue lo que concluimos la semana pasada. Pero no significa que no tenemos esperanza tampoco. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 16:33. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te pregunto, ¿vendrán problemas a nuestra vida? Claro que sí. Y tenemos muy en claro que esos problemas existen porque el ser humano mal usó un libre albedrío. Pero a pesar de la aflicción que tengamos, Jesús dice claramente, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos 3 lecciones importantes para esta escuela sabática. Número 1, Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplen. Número 2, la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Y número 3, la providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. Espero que este repaso te haya ayudado un poco. Déjanos saber tu opinión acerca de esta lección de escuela sabática. Deja tu comentario aquí en este video. Y mientras tanto, de parte de un servidor y el Ministerio Hispano del sureste de California, gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.